Gracias, Ricardo. Oye, un saludo cariñoso, muy, muy grande a todos. Estaba conversando con Ricardo la posibilidad de conectarme unos minutos sin interrumpir la clase, que me pareció muy interesante. Me permite, Ricardo, una colita nomás antes de contar. Yo creo que todos los seres vivos nos adaptamos, ¿no? Todos nos adaptamos a la realidad, como bien decía, si no desaparecemos. Es el ser humano con los otros seres vivos, es justamente esta posibilidad de tomar decisiones respecto a qué hacemos con la situación. Porque todos los seres vivos nos adaptamos de una u otra forma, ¿no? Pero no todos pueden tomar la decisión consciente de cómo actuar frente al proceso adaptativo. De hecho, el ser humano hoy día puede estar destruyendo la naturaleza, puede ser una decisión también negativa, como, ¿no? O una decisión positiva. Oye, yo quería decirles, no sé si se ven, yo estoy en este momento en Salvador, el país, ustedes comprenderán con bastante sufrimiento. ¿Ah? Estar acá, quiero darles un saludo bien, bien cariñoso a todos, a todas. Me parece que es súper bonito el que nos mantengamos hoy día en los procesos educativos, pedagógicos, pensando en educación de adultos. Y yo estoy justamente en un congreso, no sé si se ve, pero ¿se alcanza a ver, Ricardo, no? ¿Se alcanza a ver? Este es un congreso de alfabetización en educación de jóvenes y adultos, el noveno encuentro internacional de alfabetización y educación de jóvenes y adultos. El tema es educación de jóvenes y adultos, patrimonios y saberes locales. Es bien interesante, bien entretenido, quería contarles un minuto, nomás, no quiero quitarles más tiempo, pero saludarlos, además de saludarlos, es contarles un poco aquí el debate tiene que ver con las cuestiones curriculares. Uno de los aspectos que Brasil también está empezando a llevar, por lo menos aquí en el estado de Bahía, ustedes saben que es un país federal, el estado de Bahía es justamente una reforma de educación, una reforma curricular, como la que nosotros estamos empezando a tener en Chile, que vamos a empezar a tener en los próximos años con las nuevas bases curriculares y que nos van a implicar también todo un proceso de perfeccionamiento, de formación, de capacitación hacia adelante junto con el ministerio. Aquí la preocupación que ellos tienen, Salvador es una bahía, es un estado en que hay muchas personas afrodescendientes, con toda una cultura afrodescendiente, con toda una cultura del mundo rural también, muy importante, tanto indígena como no indígena, y tenemos todo un sector poblacional, podríamos decir, también en torno a la ciudad de Salvador y al interior. Entonces, uno de los debates que ellos tienen con mucha fuerza y todo bajo la inspiración de Paulo Freire es cómo adaptar cómo incorporar, juntar, reunir la cultura local, los que ellos aquí se llaman los saberes locales, con el currículum formal. ¿Cómo se articulan estos dos conocimientos en las personas que están estudiando? Conversábamos ayer con una directora, no sé, no ayer, hoy día, bueno, en estos días con una directora justamente de un centro de adultos que nos decía, claro, igual que en Chile, nosotros tenemos una enorme cantidad de gente joven en el centro de educación de adultos, muchos. También estaban los colegas que están en los recintos penitenciarios, también comentaban cómo, cómo se articula, la hipótesis básica es que en la medida en que el currículum, efectivamente nosotros, el currículum local, el currículum nacional, digamos en este caso estadual, ¿no? Y también el que se aplica y se vive en el centro educativo, cómo articula esta variedad de expresiones culturales que tiene la sociedad brasileña y que nosotros tenemos en Chile igual y sobre todo en ¿cierto? En forma importante, de una manera, con rurales, indígenas, de otro tipo, y en las ciudades grandes como Santiago, Paraíso, Concepción, a veces tenemos una cultura rural, una cultura poblacional, una cultura juvenil, lo que hoy día llamamos urbana. eh, ¿Cómo eso se articula efectivamente con el currículum y lo que hay que enseñar y aprender en los colegios? ¿Y cuál es el papel de los equipos directivos en ese proceso? Yo estaba buscando aquí las expresiones, los foros, los que nosotros tuvimos, y conversando con los directivos, los directores, yo diría que hay algunas cuestiones que han aparecido con bastante interés desde el punto de vista curricular. Aquí no estamos viendo el tema de gestión como el tema del curso, solo contarle unos minutos de esto. Por ejemplo, un gran énfasis en la investigación. Cómo al interior de los colegios los profesores
de los centros de adultos, los profesores participan efectivamente, pueden generar procesos investigativos respecto de sus propias prácticas con la comunidad, con los estudiantes, ojo, con las comunidades también. No solo nosotros tendemos muchas veces a estar un poquito más centrados en nuestros colegios, ¿no? Esto es más con las comunidades hacia afuera. Y eso es bien interesante de visualizar y de trabajar. Lo otro es que aquí en Salvador no, pero la otra vez tuvimos una brasileña en San Paulo que tienen, la educación de adultos va por años, como si fuera el colegio, es como un sistema paralelo. Cada año es un año, luego el primero básico, un año segundo básico, un año tercero básico. Aquí no, acá está más parecido a nosotros, ¿no? Que es como por sectores claro, por lo que yo conseguí entender eh, por las agrupaciones de curso. Yo creo que lo interesante, yo diría, es este debate, lo que están debatiendo, es cómo la reforma educacional va a tener mejor impacto en la medida, ¿no es cierto?, que se articulan saberes locales, los saberes de los estudiantes y de la comunidad con el currículum que se enseña en las escuelas. Pone un proceso de gestión curricular, administrativo, un proceso de gestión curricular que permita eso. ¿Cuál es un factor que permite hacer este encuentro? Se ve que un poco una opción es la investigación, ¿no? Los profesores investigando, los estudiantes investigando, esa es como la idea. Hay bastantes también expresiones. Dame un segundo. Es que justo un colega que no veo hace 1000 años. eh, Uno siempre tiene estos problemas tecnológicos cuando no debería tenerlos, pero los tiene. No sé ni siquiera apagar el teléfono. No sé ni cómo apago esto. Está sonando. Y decir, Enrique, 2 minutos, perdonen, pero justo y no puedo ni apagarlo. Quería decir que no podía ni apagar. Eh, Esa es básicamente la idea. Y cómo la gestión del director es una gestión también curricular, ¿no? De la dirección de una dirección curricular. Es una manera de entender este proceso de mejoría, de transformación. Y es bien, perdonen, yo creo, Ricardo, a ver que no puedo responder. ¿Aló? No consigo responder este teléfono. ¿Aló? Dame un minuto. Enrique, aguántame un minuto. ¿Estás abajo? Aguántame un segundo. Y va. Vale. Entonces, eso era, perdona, disculpen, pero este es como el tema, creo que una cuestión que a mi juicio también es bien interesante. Estuvimos viendo también con estudiantes de la articulación entre las universidades, el apoyo de las universidades con los centros de educación de adultos, que es otro tema también bien relevante, cómo el conocimiento que se produce en las universidades se apoya el desarrollo de la educación de jóvenes y adultos. De hecho, que hemos tenido muchos estudiantes, muchos participantes que vienen, que son directores, son técnicos de educación de adultos. Y cómo los procesos de educación de adultos que están en las vivencias de los establecimientos influyen en las universidades. Cómo es un tema de diálogo y de debate conjunto. Eso yo creo que es una cuestión también bien interesante que aquí se ve, porque la gracia que yo cuento que tiene Brasil, yo viví varios años acá, la gracia que tiene Brasil es que justamente ellos producen conocimiento, generan conocimiento, no solo toman conocimiento de otro y lo aplican, como somos nosotros los chilenos en general muy bien y nos va bien. Tomamos conocimiento que produce todo el mundo, los acomodamos y los aplicamos. Ellos generan conocimiento. Entonces, por ejemplo, para los que aquí algunos de ustedes hayan hecho maestrías o magísteres o cursos, acá la gran mayoría de la bibliografía, por ejemplo, es brasileña. Es súper cantidad a mí me impresiona. Gran parte de la bibliografía es brasileña. Entonces, ellos mismos producen, bueno, es un país enorme, ¿no es cierto? Son 500 millones de habitantes. Ellos producen conocimiento y se alimentan, digamos, desde sí mismos. También hay gente de otros países, pero se alimentan desde sí mismos. Y eso es muy, muy interesante. Ah, mira, aquí hay un João da Silva. Oh, João, legal, rapaz.
se alimentan y esa es una cuestión también súper interesante. Y lo otro, aquí por lo menos hay un pensamiento de Paulo Freire muy interesante, muy renovado, pero no es solo el Paulo Freire original, solo él. Es como todo las corrientes de pensamiento que se fueron abriendo a partir de él en el tema de educación de jóvenes y adultos. Que también es un tema bien, bien entretenido y bien interesante. Otro día podemos, Ricardo, entrar en profundidad, no sé, en algún tema. Solo quería darles un saludo desde acá y contarles un poco en qué está. Porque también es rico, perdón, también me faltó un detalle. Yo he hecho dos o tres exposiciones, acá he hecho tres, llevo acá, y he colocado mucho de nuestra experiencia. La próxima semana voy a estar como hasta el martes, miércoles, creo que estoy acá, hasta el miércoles, exponiendo también lo que nosotros hacemos en Chile. ¿Ah? Yo creo que nosotros tenemos experiencias bien interesantes, tenemos cosas bien entretenidas como esta, ¿ah? Como esta. Son esta cantidad, esta responsabilidad de la política pública, del Estado, de los gobiernos, por establecer en forma sistemática programas de formación y de perfeccionamiento gratuitos a los profesores, en forma sistemática. No todos los años tenemos algo. Distintas. A mí me parece que es muy relevante, porque eso no es común también que el Estado, los gobiernos, mantengan una práctica permanente de formación de profesores y en el caso nuestro de directivos. Hemos conversado con Ricardo y el equipo, no sé cuántos años también estamos en este tema, como en el 2012, los primeros, 2013, actividades de formación de directivos en el área de educación de adultos. Él pasa lo mismo. Un tema que me dejó preocupado. Y con esto cierro, Ricardo, para no quitar más tiempo a día de equipo. Pero igual es interesante compartir un pelito, si tú me permitís, esto, lo que estamos viendo y aprendiendo. Hay una cuestión que me dejó como preocupado, que no sé si será en un tema más latinoamericano. En las escuelas rurales, los que aquí trabajan en zonas rurales o estén en regiones, hay en América Latina un proceso muy grande de cierre de escuelas rurales. Están cerrando muchas escuelas rurales en América Latina. ¿Por qué? Porque tienen pocos alumnos, por esas razones que son razones económicas. No son razones ni de derecho de la educación de los niños y niñas, ni son razones comunitarias. Y aquí me comentaba una directora, dos directoras que conversaba el otro día acá, que trabajaban en educación de adultos, que están cerrando escuelas urbanas. En Chile siempre se ha cerrado una que otra por distintas razones, pero no como un proceso más o menos de política pública cerrar escuelas urbanas. ¿Por qué? Porque van disminuyendo la cantidad de niños, entonces por razones de eficiencia económica los sacan. Pero justo con eso se va produciendo el, el desarraigo del Estado y de la educación pública desde las comunidades locales. Y por lo tanto las posibilidades de reconstruir un tipo de educación, un tipo de escuela, de establecimiento, sea un factor de desarrollo cultural, educacional y también un espacio de encuentro en las comunidades, en los barrios, en las poblaciones, en las periferias, en los pueblos, pero sobre todo en las ciudades grandes, va dejando cada vez más abandonadas las zonas periféricas o las zonas poblacionales o las zonas con menos niños de las ciudades y va entrando otra gente a cumplir esas funciones. Entonces, nosotros necesitamos, yo creo, estar atentos a que no suceda eso en Chile, porque si empezamos solo con una lógica de eficiencia económica y nos olvidamos del papel social de la educación, del papel pedagógico, de la función cultural, es tremendamente lo que decía, dice ahí alguien, dice del cobre. Claro, me comentaban también que en Osorno está pasando lo mismo. Yo no puedo decir eso porque conversé ayer o anteayer con otros colegas de Osorno en otro curso. También pasó lo mismo, ¿ah? Que están empezando con ese proceso o para prepararse a los SLEP o porque están cerrando simplemente los municipios por razones económicas. Eso tiene consecuencias sociales, súper consecuencias culturales. Y tenemos que estar muy atentos, no sé lo que podamos hacer, pero tenemos que estar atentos a que eso no. Porque también a los profesores, a los directivos y a los profesores, también eso les genera más trabajo, por ejemplo, más horas de clase a los profesores, una carga académica más fuerte, una mayor cantidad de estudiantes, eh, y algunos a lo mejor que estén en la contrata o que estén en condiciones de reemplazo, simplemente ir siguiendo el sistema. Entonces, por un lado decimos, mira, no hay profesores, no vamos a tener profesores, van a faltar profesores, pero por otro lado estamos... Entonces, mira, el tanque curicó lo mismo. Eso yo creo que son temas que tenemos que preocupar.
¿no? Pero eso yo creo que implica repensar, y aquí Ricardo, repensar lo que es el establecimiento educacional, no solo como un colegio para pasar materia, que es el derecho, digamos, los niños, los jóvenes, los adultos, de tener su currículum mínimo, sino que el factor cultural y social que tiene en un barrio y en una comunidad. Eso yo creo que también me llamó mucho la atención, lo comenté, como vuelvo a decir, con unos colegas de Osorno el otro día, porque me quedó dando vueltas, yo estoy metido en los temas rurales también, en los temas rurales donde ya tenemos un espacio de debate, de discusión y de publicaciones sobre ese tema, pero con atención lo comenté con unos colegas y me pareció como lo mismo. Yo creo que esos son desafíos también para los directores, que de alguna manera directoras, direcciones, es defender un poco los espacios de quien sea. Porque si por un lado hay colegios particulares subvencionados que están cerrando, que se están funcionando, que también se están acabando, por otro lado los colegios públicos, no es que nos vamos a quedar sin función, sino que empezamos a que la gente se tiene que trasladar una hora a los colegios, vamos concentrando la carga académica, más carga docente para los profesores, armando los procesos de dirección de los establecimientos y dejando abandonados lugares a veces en que la escuela juega un papel en la educación de la juventud. Así que eso quería decirle. Muy contento acá y Gracias, Guillermo. un abrazo muy grande a cada uno de ustedes. Voy a juntarme con un colega, yo trabajé en los años 90 aquí, desde el 90, 89 y 2002, en temas de asentamientos campesinos, reformas agrarias con Naciones Unidas, y me voy a juntar con un compañero que era peruano, que me estaba llamando, y trabajamos en esa época, trabajamos los dos juntos en la formación de agrónomos, los veterinarios, gente que trabajaba con los campesinos. Bien, Muy, muchas muy gracias contento. gracias por el saludo y el contacto. Nos alegramos de que pueda estar allá participando de este Congreso Internacional y te hayas dado también el tiempo de saludarnos. Que siga todo muy bien por allá. Muchas Vamos gracias, a, mucha felicidad y que les vaya a todos, a todas, también súper bien. ¿Ah? gracias. Vamos a dar ahora el espacio que teníamos planificado para continuar con la temática que estábamos abordando. Para eso entonces le pedimos, lo vi por aquí, está el profesor doctor Javier Barría, para que también él pueda darle continuidad a la temática que hemos estado abordando de este módulo 3. Javier, por favor. Vale. Bueno, vamos a intentar avanzar con este tema, digamos, con el tiempo que nos queda y terminar en lo posible, digamos, 5 minutos antes, ¿vale? Y, ¿cómo se llama? Con un tema no menor, digamos, importante, que tiene que ver con la continuidad que el profesor Ricardo nos deleitó con su sabiduría y hermosas palabras, digamos, respecto a lo que plantean estos autores, que es de verdad fundamental. La verdad que muchas gracias, profesor. Interesante todo lo señalado. Y en esa misma línea que hemos preparado, ahora vamos a conversar sobre las resistencias o los procesos ocultos de la gestión del cambio organizacional, que están directamente relacionados con la cultura, ¿ya? Entonces les quiero hacer una pregunta, ¿ya? Si su establecimiento educacional fuera un termómetro, ¿qué temperatura representaría su disposición actual al cambio? Quiero que lo piensen antes de contestar de manera levantando la manito, ordenada, ¿ya? Espero que piensen bien esta pregunta, ¿ya? ¿Vale? ¿Qué temperatura representaría su disposición actual al cambio si su establecimiento educacional fuera un termómetro? ¿Ya? ¿Vale? Ahora, les voy a agregar ahí un elemento como de medición que podría ser con un termómetro que vaya de 1 a 7 como las notas que ponemos, que es más fácil medir. ¿Ya? A libre albedrío, digamos. Alguien puede levantar la manito y señalar estos elementos. Disculpen. ¿Aló? ¿Aló? Acá yo me voy a, Perfecto. me voy a presentar. Hola, Mi, ¿cómo estás?
Muy bien, mi nombre es Eduardo Faría y soy sostenedor de dos colegios. Y al mismo tiempo, obviamente, llevo la dirección de uno nomás porque en el otro no me alcanza el tiempo. Pero los dos colegios que tengo como de ser sostenedor, Ujú, hemos conversado de este sistema de nueva reactivación y nuevos cambios, nuevos bríos. ujú, Y ujú. como trabajo con docentes jóvenes, prácticamente recién egresados de la universidad, entonces están todos predispuestos al cambio, ¿ya? Así que la nota sería entre 6,5 7 más o menos. Ya, interesante. ¿Alguien más? Yo, por acá. Un gusto, Alejandro. Hola. Di nomás, Alejandro, Sí, cuéntanos. mira, Alejandro Más, centro ocasional de Huachuraba. Hay un cambio en nosotros, de los profesores, en cuanto a recuperar un primer nivel básico que la autoridad anterior la cerró. Ya. Entonces hay un cambio como para reparatorio, le llamaría, y Ujú, ujú. también hay un cambio a estas capacitaciones que si pudieran ser en las horas destinadas a las reflexiones pedagógicas, porque los profesores vienen de otros colegios en las mañanas y el horario para estas capacitaciones, perfeccionamiento, pueden ser, pero habría que ajustarla ahí, como darle que el empleador le dé una protección a esta capacitación, teniendo en cuenta que ninguno de nosotros estudió para la andragogía, que es la educación de personas jóvenes y adultos. Todos estudiaron para niños y adolescentes, o menos todavía, o de parvularia. No hemos tenido colegas de parvularia en realidad en vespertina, pero todos estudiamos pedagogía básica o pedagogía de enseñanza media, pero nadie estudió para andragogía o pedagogía de educación de adultos. Y es una carencia de la formación inicial de las universidades, Ya. por ejemplo. Perfecto. Perfecto. ¿Y entonces qué nota tú le pondrías a tu Un, establecimiento? un 6. Un 6. Perfecto. ¿Alguien más? Gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicas, chicos? Patricia, cuéntanos. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Yo, en el fondo, haciendo sentido a lo que nos mostraba recién el colega, eh, creo que la instalación de muchas prácticas tienen que ver con un sentido de pertenencia de los profesores y salir del estado cómodo que muchas veces se tiene. Y eso significa también valentía, significa tener un propósito claro. Y muchas veces cuando las personas nos encontramos con un grupo, porque formar un equipo lleva más tiempo, eh, hay distintas instancias que están los profesores. Hay algunos que están ya en proceso de salida, otros que están iniciándose. Y sobre todo en el contexto, nosotros que en contexto de encierro, hay una etapa de adaptabilidad también al sistema porque somos una institución dentro de otra institución, que es tremendamente normativa. Entonces, si usted me preguntara a mí, yo pondría un 4 o 5. Muy bien, qué claridad y honestidad también. Muy bien. ¿Alguien más? Y con eso seguimos la clase. ¿Quién? ¿Natalia? Ya, buenos días a todos, buenos días, profesor. A ver, considerando el contexto de mi establecimiento, que somos un EPJA de tercera jornada, nos conformamos como un grupo relativamente aparte dentro de otro, pero también con docentes que trabajan en el día y en la noche. Y Ya. en general, la disposición de los docentes suele ser mucho mejor a la hora de trabajar en el programa EPJA que dentro del otro grupo más grande, en donde hay también mayor diversidad a la hora de las actividades, las estrategias, las metas, etcétera. En general también se siente una buena disposición, pero de la mano también con un temor, más que una resistencia, es como un temor a cómo implementar estos cambios y a una como llamada siempre de que se necesita una guía, una orientación, una reflexión, por lo tanto está como la disposición, pero también ese llamado a por favor acompáñennos, veamos cómo vamos a hacer esto en conjunto, porque nosotros solos necesitamos como que se necesita esa guía. Y lo quiero Perfecto. como relacionar con lo que decía el profesor en el módulo anterior, de estas como
características que tiene el mundo actualmente, que estamos en transición de VUCA a BANI, que yo no había escuchado esos conceptos, pero me hicieron mucho sentido en cómo se siente en el cotidiano con los profes, porque yo creo que la incertidumbre es, por un lado, una sensación general. Estamos como en un mundo que está cambiando y evolucionando muy rápido, pero también se están viendo cada vez más presentes desafíos a los que la gestión a veces educativa no logra responder de manera como muy eficiente. Perfecto. Entonces ahí es donde está la disposición a, sí, queremos asumir los desafíos de estos cambios, pero queremos que sea como con una guía y un acompañamiento y un trabajo en Muy conjunto. bien. Así que la ¿Qué nota nota que yo le tendría? pondría sería un 6,5. Perfecto. Muy bien. Parece ser que las notas son bastante positivas, ¿vale? Vamos a dejar ahí y vamos a avanzar, ¿ya? O sea, el otro día hice este ejercicio también con otro curso, ¿ya? De directorio y al principio pasó una foto y después de la presentación hubo otra foto, ¿ya? Interesante respecto a esta misma pregunta, ¿ya? Entonces, retomando un poco o retomando lo que en realidad el profesor planteó, retomemos, lo que sí les quiero pedir es que esta conversación respecto a esta pregunta la mantengamos ahí, ¿ya? No sé si hoy día vamos a alcanzar porque les voy a mostrar nuevamente la pregunta en un ratito más, si es que alcanzo, ¿ya? O si no, seguiremos en la próxima clase, ¿vale? Entonces, veremos acá la cultura organizacional y los procesos ocultos, y la resistencia en la gestión del cambio. ¿Ya? Ese es nuestro tema de ahora, ¿ya? Y ahí aparecen unos hilitos que ya lo vamos a explicar, ¿ya? Volviendo a la imagen que les Profesor, presentó, disculpe, dígame, pero no se está compartiendo pantalla. no le puedo creer, disculpe, Ujú. disculpe, estaba convencido de que estaba compartiendo pantalla, ya, vale, ahora sí que, ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto, maravilloso. Ahí está. Entonces, volviendo a lo que vimos con el profesor Ricardo, el mismo iceberg, digamos, de Chain, ¿cierto? Lo que tenemos aquí es que es importante, tenemos los elementos de los artefactos culturales, los valores y creencias declaradas, los supuestos básicos subyacentes, ¿ya? Ahora, lo que vimos en la diapositiva anterior del profesor y esta misma de Edgar Chain sobre la cultura, que no sé si se acuerdan cuáles eran los aspectos importantes, por ejemplo, los artefactos culturales, que suena raro, pero en realidad que tiene que ver con los aspectos visibles de la organización, ¿cierto? Que están las prácticas, todos los comportamientos, ¿cierto? La estructura, ¿ya? El lenguaje, lo que se ve, pero no siempre se entiende, ¿ya? ¿Cierto? Y después tenemos los valores y creencias declarados y los supuestos básicos subyacentes que están más en la profundidad de la cultura, que ya lo dijimos delante, pero que está relacionado a las creencias, a los aspectos que lo que realmente guía el comportamiento, lo que dice acá, o lo que también las líneas o la idea de lo que nos dicen que las personas creen, ¿ya? Ahora, en esa misma línea de abajo, o sea, de los aspectos que tienen que ver del 2 al 3 que están en la parte más intermedia, profunda e invisible, ¿cierto?, de la cultura, están las resistencias, pero también podemos pensar que también hay resistencias visibles, pero nosotros hoy día vamos a mostrar y trabajar más en las resistencias que están a nivel más invisible, ¿ya? ¿Y qué son las resistencias? Son dinámicas invisibles que influyen en la conducta colectiva, ¿ya? Entonces, ¿qué son las conductas, las resistencias? Son miedos, miedo y resistencias emocionales, son lealtades a alianzas tácticas, supuestos sobre poder, control y pertenencia, ¿ya? Cuando está también las conversaciones implícitas, lo que no se dice, ¿ya? Son todas aquellas conversaciones que a veces se dicen de pasillo, de rumor, etcétera, etcétera. Incluso las escrituras que también están en distintas partes, ¿ya? En los WhatsApp individuales, en los baños también, porque en los baños uno también ve la cultura a través de lo que la gente escribe en los baños. Si ustedes se dedicaran a leer lo que dicen los baños, en las instituciones se van a dar cuenta de manera interesante también lo que pueden pensar los estudiantes o también lo que piensa la organización, ¿ya? Hay gente que se dedica a escribir en los baños, ¿ya? Y entonces,
los procesos ocultos, como dice acá, actúan como una capa que atraviesa el fondo del iceberg, revelando que son el lado vivo y emocional de los supuestos culturales, ¿ya? Teniendo esto de manera, como le estamos dando vida a las resistencias desde un punto de vista que en realidad son relevantes, pero que para nosotros a veces son como líderes, como jefatura, las resistencias son vistas de manera negativa, ¿ya? ¿Sí? Son algo negativo, algo que nos cuesta afrontar y algo que en realidad se nos hace difícil sacar adelante muchas veces, ¿ya? Entonces, porque además nosotros mismos tenemos una conducta evitativa frente a las resistencias, nos alejamos de ellas, tratamos de evitarlas y pareciera ser que es lo peor que nos puede pasar. Teniendo esto, disculpen, teniendo esto, eh, acá tenemos algunos elementos clave, digamos, dice una frase clave que dice, el cambio cultural comienza cuando se modifican los supuestos invisibles, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, eso me parece interesante. Eh, como decía el profesor delante, generar un cambio cultural no es fácil, es un proceso complejo y de la cual los que estamos haciendo liderazgo de las organizaciones debiéramos ser o intentar caminar hacia ser, eh, yo diría, bastante expertos en esto, ¿ya? Quien está trabajando en un liderazgo con institución, con persona, debiera meterse mucho en los temas de los cambios de la cultura, ¿ya? Cambio de la cultura porque todos deseamos de una cultura a una cultura B, pasar a esa transición, digamos, y aquí lo que nos está diciendo que en realidad nos tenemos que preocupar de esos supuestos invisibles, esos procesos invisibles que están debajo de la superficie de la cultura, ¿ya? Y aquí aparece, dentro de esos planes de acción del cambio, aquí aparece una persona interesante que es Kurt Levin, que es un psicólogo germano-estadounidense, pionero de la psicología social, y que él plantea unos elementos respecto a cómo generar el cambio dentro de la organización o de la cultura, ¿ya? Y él lo que plantea, aquí está, lo que plantea este señor es que tenemos una situación. Si ustedes se fijan, esta imagen que está aquí al medio, esta imagen que tenemos uno, dos, tres, son tres momentos y él lo representa el cambio dentro de una organización para realizar un cambio planeado dentro de una organización de cultura o un cambio respecto a un tema, como por ejemplo ustedes desean instalar una intervención específicamente, tenemos una situación actual, un cambio y una situación deseada. Entonces, lo que estamos pensando acá, lo que está diciendo este autor en los modelos de cambio planeado, sobre todo este que es el más clásico de todos, ¿ya? Señala que hay una situación actual que es descongelar, que es cuando si yo tengo una situación a la cual quiero modificar, es la situación actual obviamente, y la cual yo debo descongelar, ¿ya? Y que estaríamos en la fase 0,1 o en la fase 1 y para después intentar generar un cambio, ¿ya? Lo que te dice aquí el modelo teórico es que existen fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas, que las tengo mencionadas acá al lado izquierdo, si ustedes se fijan de la imagen, ¿ya? Entonces tenemos la fuerza impulsora del cambio, ¿ya? Son la energía que ustedes como directoras, directorio, como directivos, profesores o profesionales ponemos para poder generar el cambio. Toda la energía que ponemos, reuniones, correo electrónico, etcétera, conversaciones con las personas, etcétera. Toda esa energía que ponemos a disposición son las fuerzas impulsoras. Pero lo que dice señor Levin, dice que existen fuerzas restrictivas o resistencias que intentan mantener el status quo, o sea, no generar ningún cambio, si estamos bien así, mantengamos como estamos, y esta resistencia o este status quo está lleno de hábitos, de miedos, de resistencia, de una cultura establecida, de lo que ya está, de lo que existe, mantengámonos tranquilitos en nuestra zona de confort, ¿ya? Entonces, obviamente que esta relación entre una situación actual, pero que
la organización está diciendo vamos a un cambio, vamos a generar un cambio, vamos a tener una mirada distinta, nueva, genera resistencia. Y esa, los líderes, ustedes lo deben saber mejor que nadie, ¿ya? Aquí hay frases típicas de resistencia, muy interesantes, entonces, que ya las vamos a ir comentando. Entonces seguimos, tenemos una situación actual, tenemos una situación de cambio, cambiar, que son cambiar nuevas actitudes, valores, comportamientos, prácticas, ¿ya? Cambiar las prácticas. Uno de los temas interesantes de los cambios culturales dentro de una organización, nos dice la teoría, todo nos dice que es que la cultura se cambia en la medida que tú cambias las prácticas. Si cambian las prácticas, cambia la cultura. ¿Ya? Si yo no saludo a nadie, digamos, como directivo, pero me paro en la mañana a saludar, empiezo un día y me paro a la mañana a saludar a toda la gente que entra, estudiantes, familia y a mi equipo en la mañana, y los saludo, ¿cierto? Estoy generando un cambio de práctica. Y esas prácticas muchas veces son mínimas, son micro cambios, micro prácticas que generan que el cúmulo o la sumatoria va generando va sumando cambios, ¿ya? Y pueden tener tan impacto que en realidad pueden ir generando eso, ¿ya? Ahora, esa práctica puede ser no planeada, ¿cierto? Porque se me ocurrió un día y dije, voy a saludar, pero también puede ser planeada, puede estar dentro de un plan de acción, ¿ya? Entonces, tenemos eso, implementar nuevas actitudes, nuevos cambios, ¿cierto? Motivación, incentivos, vamos generando este proceso y vamos reduciendo las fuerzas restrictivas, ¿ya? Ahora, ese proceso entre que yo instalo el cambio y me generan las fuerzas restrictivas, ¿cierto? Que son los miedos, las inseguridades, ¿cierto? Es importante lo que plantea el profesor Ramírez, que tiene que ver cómo yo comunico esos procesos de cambio, el por qué, ¿ya? El que va orientado a otra parte del cerebro, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, y para llegar a una situación deseada, que sería recongelar, ¿ya? Y cuando hablamos de recongelar es como nuevamente volver a congelar. O sea, pero si se fijan en la curvita, sube y genera un estado distinto arriba, en el punto 3 que es recongelar, que es consolidar y estabilizar el nuevo estado para evitar regresión. O sea, aquí ya instalamos el cambio, lo instalamos, pasamos entonces de una cultura de 0, de 1 actual a una cultura de deseada, ¿ya? Es el modelito general que plantea Kurzweil, que es sumamente interesante y que lo han replicado, lo han hecho otros autores también, con otros modelos mucho más extensos y en detalle, pero se sigue manteniendo este modelo general que permite entender los procesos. A nosotros nos interesa ahora, en adelante, revisar la resistencia, ¿ya? Ese punto, esa transición de fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas. Y que vamos a entender que las fuerzas restrictivas no obedecen a que es porque yo no quiero nomás, sino que obedecen a aspectos sumamente relevantes de las personas que están enfocadas a las emociones, a los miedos, ¿ya? Y obviamente a los cambios de contexto y obviamente a los cambios también muchas veces de que me cambian los escenarios, digamos, de las normas y todo. Entonces, ahí tenemos más limpio el monito, ¿ya? ¿Cierto? Y ahí tenemos las fuerzas restrictivas, las fuerzas impulsoras, ¿cierto? ¿Ya? Que hacen difícil este proceso. Ahí tenemos una jefatura, un líder que está tirando la cuerdita y hay una tensión normal ahí que es frecuente y ustedes la deben vivir constantemente en su establecimiento. Entonces, el descongelamiento emocional es tan importante como el técnico, he puesto en esta frase, ¿ya? A propósito de lo que plantea el profesor Ramírez con lo que plantea este autor sobre el liderazgo adaptativo y el liderazgo técnico, es sumamente importante. Considerar las emociones es relevante. Y aquí aparece Robert Marshall, ¿ya? Que vamos a tratar que nos queda poco tiempo para poder meternos en esta idea y esperaría dejar anclada en ustedes qué es lo que plantea Robert Marshall. Robert Marshall es un académico del desarrollo organizacional,
es una persona que a mí me parece interesante porque lo que ha hecho Marchak es ver las organizaciones también desde el punto de vista de aspectos inconscientes dentro de la organización. Así como las personas, como otros autores, plantean que las personas tenemos aspectos inconscientes, ¿cierto? Que están ahí dando vueltas, lo mismo ocurre en la organización. ¿Mm? Entonces dice que el cambio ocurre tanto en lo que se dice como en lo que se calla. ¿Por qué? Porque él plantea que las conversaciones logran generar los cambios respecto a estos temas que están mucho más inconscientes, ¿ya? Entonces, el Marchak dice que todo proceso de cambio despierta resistencia. Estas pueden ser visibles, como ya lo dije antes, o ocultas, ¿ya? Las visibles son abiertas e incumplimientos directos, ¿cierto? Y las ocultas son los silencios, el desinterés, la apatía, el cumplimiento aparente o el rechazo de tareas. Y estas últimas son las más influyentes y se relacionan con los procesos encubiertos. Entonces tenemos frases aquí que yo creo que les puede hacer sentido a ustedes, que es como, esto nos servirá, ya lo intentamos antes, no tenemos tiempo para más tareas administrativas, los estudiantes no cambiarán por una reunión más, ¿ya? ¿Vale? Entonces, y estas frases, si ustedes las miran, pero las miran con una mirada de un liderazgo que está comprendiendo estas dinámicas organizacionales y a las personas en sus dinámicas, vamos a pensar que estas emociones pueden estar encubriendo miedo, frustración, enojo o agotamiento. Si no vemos esto, no nos estamos haciendo cargo de lo que están mostrando las personas, ¿ya? Y no hacernos cargo como líderes de estas emociones que están representadas por resistencias que a la primera pueden aparecer para nosotros como desafiantes y agresivas, ¿ya? Pero debemos respirar y ver que detrás y preguntarnos, hacernos la pregunta, ¿qué es lo que está debajo de esta resistencia? ¿Ya? Cuando hacemos esa pregunta, humanizamos la resistencia y no la vemos como algo que nos ataca. Y yo creo que uno de los aspectos básicos e importantes de los líderes es que ver la resistencia de algunas personas o de grupos dentro de su establecimiento o la organización como un ataque. Entrar en ese camino, digamos, de que esto es un ataque, lo único que va a lograr más resistencia. ¿Sí o no? Yo creo que en eso podríamos estar de acuerdo. ¿Ya? Entonces, el liderazgo adaptativo, que nos planteó el profesor Ramírez a través del autor que lo señala, invita a escuchar activamente y visibilizar estas acciones. Entonces, según Marshall, ¿qué son los procesos ocultos? Si ustedes se fijan, en el lado derecho hay una mesa y hay unas personas que están debajo de la mesa. Y como Ricardo me dice, esto es como la canción de Por debajo de la mesa, no sé de qué canción es esa, de Chayanne, no sé de quién es, no sé de qué autor, pero si ustedes se fijan, hay personas debajo de la mesa y hay como murmullos ahí arriba, ¿ya? Y estas personas que están debajo de la mesa están indiferenciadas, ocultas, son como sombras, ¿ya? Esto es como la teoría de las cavernas de Platón, más o menos, ¿ya? Entonces, los procesos ocultos son dinámicas invisibles que ocurren debajo de la superficie en toda organización. Entonces, ¿a qué asimila esto? A una reunión, lo que dice Marshall. Esto es como una reunión donde en la reunión estamos en una mesa juntos y si ustedes se imaginan y recuerdan alguna reunión en la cual han estado con su gente, ocurren estos procesos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces ustedes a nivel técnico dan a conocer el nuevo plan, etcétera, dan información de datos, estadística, todo lo que se puede conversar sobre la mesa. Pero lo que dice Marchak es que ocurren otras cosas que están debajo de esa reunión, de esa mesa, ¿ya? Que son conversaciones no dichas, emociones reprimidas, creencias inconscientes, alianzas informales que existen, alianzas en el equipo, que están ahí, que ustedes quizás no logran ni siquiera saber que existen, ¿ya? Resistencias que no se expresan directamente, porque también hay resistencias que son visibles, que se dicen encima de la mesa. Pero muchas veces esas se dicen hasta un cierto punto, ¿ya?
pero hay otras que son mucho más subterráneas, que son las que ustedes y todos nosotros debiéramos, que estamos dirigiendo personas y equipos, debiéramos intentar ver, ¿ya? Entonces, tenemos que este modelo ayuda a mirar ambas capas del funcionamiento organizacional, ¿cierto? Lo que está sobre la mesa, que podríamos decir que está como el liderazgo técnico ahí, y por debajo de la mesa, que está todos los aspectos que tienen que ver con el liderazgo adaptativo, en el sentido de mirar otros aspectos como el poder, porque aquí, en la resistencia, hay que decirlo, hay elementos de poder, ¿ya? Hay elementos de desconfianza, ¿ya? Y como ya lo dije, el miedo que no es menor, ¿ya? Y arriba están los elementos de planificación, como ya lo vieron con el profesor, meta, indicadores, es todo lo que se puede conversar. Entonces, lo que te dice el modelo es que, y aquí le he preparado esta imagen que grafica lo que plantea Marchak, que dice que tenemos un sistema focal donde está dividido, si vemos la organización en su establecimiento, entre individuos, grupo y organización, que todos, que ustedes de repente los pueden ver todos juntos, pero es importante para el directivo, para el líder, ver a este sistema focal diferenciado porque operan de manera distinta. Una persona sola funciona, opera su comportamiento y su lenguaje y lo que dice muy distinto cuando está en grupo, muy distinto en la organización completa. Y las percepciones que están ahí, cómo miran estos campos de experiencia, cada uno es distinto. Entonces se plantea que existe un prisma, ¿ya? De persianas y filtros, que sería este prisma, donde mira este sistema focal, ¿ya? Y que muchas veces lo que hace es que aparecen aspectos que tienen que ver con lo legítimo, adecuado y aceptable, que son con las cosas que son las que están sobre la mesa, son los procesos manifiestos, son aquellas cosas que se pueden conversar, aquellas cosas legítimas, aceptables, adecuadas. ¿Cómo? Es como cuando uno sube a la micro y le pregunta a la persona al lado, oye, ¿no sabe qué hablar? El clima. Hablemos del clima. Uy, está bonito el clima, porque no tienen nada más que hablar, que son aquellas cosas legítimas, adecuadas y aceptables. Entonces pareciera ser que en las reuniones puede ocurrir que en realidad vamos a tener que hablar del clima. No sé, de aspectos que tienen que ver justamente con lo que decía Ricardo, con los aspectos técnicos de la gestión, ¿cierto? La malla, qué sé yo, el plan de acción, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, estaríamos en conversaciones permitidas. Y lo que dice este modelo, que abajo está, lo de la mesa, bajo la mesa, que estaría los aspectos cuestionables, ilegítimos, inaceptables. Son aquellos aspectos que no se hablan, que están debajo de la mesa, son aquellos negados. Pero además dice que más abajo de eso, están los procesos reprimidos, en el nivel más subconsciente, que son los demonios enterrados o encerrados. O sea, son aquellos aspectos que en realidad en la cultura de la organización, muchos de ellos de repente están en un baúl cerrado y no se hablan, ¿ya? Por ejemplo, que muchas veces hay experiencia anterior, historia anterior en las personas dentro de la organización, ¿ya? Que no se hablan. Por ejemplo, del director anterior, de la jefa UTP anterior, ¿ya? De situaciones ¿cómo se llama?, de violencia, de situaciones graves que han ocurrido o importantes que han ocurrido o que han afectado a algunos de los integrantes de esta comunidad y están ocultos y no se hablan y se evaden. ¡Wow! Eso no es menor. Y por arriba... Profesor Javier, 5 minutitos. Vale, Disculpe. vale. Terminamos esto. Y por arriba, gracias porque le pedí a Raquel que me avisara. Y por arriba tenemos los aspectos que son demasiado buenos para ser cierto, que también ocurre dentro de la organización, que son la esperanza y deseo secreto, procesos sin expresar. Lo que pasa es que acá muchas veces la organización tampoco cree que en realidad puede conversar aquellos aspectos que son deseados o demasiado buenos, ¿ya? Es como no creerse que en realidad tenemos aspectos positivos de nuestra organización y no las podemos conversar o hablar, ¿ya? Y después están los aspectos supraconscientes, que son los procesos sin explorar, que es la creatividad y el potencial escondido que tienen las personas, y que es ahí donde tiene que ver con lo que hicimos en la primera tarea de la visión compartida, es cómo el líder ve esta visión, ve en su gente un potencial, ve su imagen ideal de lo que quiere esta organización. Lo que dice Marchak
es que los líderes debiéramos centrarnos en estos aspectos, esperanza y deseo secreto, y sobre todo los procesos que están más supraconscientes, mucho más arriba, valores mucho más elevados, y para poder llevar la organización hacia un lado más positivo. Eso, ¿ya? Muy bien, vamos a dejarlo por ahí, ¿ya? Y nos gustaría poder, por ahí, por ahora, voy a mostrar la siguiente imagen, que solamente es un resumen, digamos, de este modelo, ¿ya? Que está ahí importante, ¿ya? Y el prisma, que es lo que quizás quiero recalcar ahora, que tiene que ver que son las experiencias que tienen los equipos de manera individual o la institución respecto a cómo mira la organización. Y hay distintas experiencias, distintos prismas, po. Están los paradigmas, están las teorías, los pensamientos, están las creencias, los supuestos y los valores y las lecciones aprendidas de la niñez, po. O sea, hay personas que perciben el mundo de una manera, como lo dijimos en la primera clase cuando yo les mostré estas imágenes de percepción, ¿ya? Bien, vamos a dejar por aquí, por ahora, ¿vale? Bien, y solamente con esto terminamos, que ahí están los niveles que plantean los tipos de procesos ocultos: fuera de la conciencia, debajo de la mesa, por encima de las nubes, enterrado y superconsciente. Entonces tenemos los elementos que están ahí dados en el modelito, ¿ya? Y lo que dice Marcha, que esto es más interesante, y sí, con esto termino, que es que existen 6 dimensiones del cambio, que dice que son las razones, lógica, racionalidad, que justifica el cambio, política, interés y poder. O sea, ¿a quién beneficia o amenaza? Son preguntas que Robert Marchas dice que están debajo de los procesos ocultos. La lógica, racionalidad, que justifica el cambio, a quién beneficia o amenaza, que es una pregunta como líderes debemos hacernos: ¿qué sentido compartido moviliza? ¿Qué se teme o se pierde en esto? Que tiene que ver con las emociones. ¿Qué paradigmas sostienen la práctica? ¿Y qué ansiedades o defensas emergen? Que están ya desde el punto de vista de aspectos inconscientes. Entonces la invitación es a hacernos estas preguntas ya importantes cuando estamos con resistencias con los equipos, y intentar mirar aspectos que están debajo de la mesa, ¿vale? Eh, Eso, chiquillas, chiquillos, ¿vale? Estamos a 3 minutos de terminar. Me gustaría que rápidamente pudieran opinar dos personas respecto a este tema, que lo vamos a retomar en la próxima clase y lo vamos a profundizar, ¿vale? ¿Mm? Dos personas, si alguien quiere opinar, por favor, se lo agradecería. Hola, buenos días, Sí, sí. buenas tardes ya. Mi nombre es Fabiola Silva y claro, cuando estaba escuchando me venían a la mente muchos recuerdos de consejos, sobre todo de situaciones que se generan durante la experiencia. Y realmente este como filtro que tenemos cada uno, que es personal, también organizacional, de los diferentes equipos, influye mucho en lo que se quiere realizar con las instituciones. Yo por mucho tiempo estuve a cargo de una escuela especial y claro, se pudo ver todas estas situaciones y cómo el desafío del liderazgo de poder ir resolviéndola era como casi ir como por sectores resolviendo este tipo de situaciones. Aquellos que generaban más resistencia y aquellos que sí querían como el cambio y todas las cosas, también se confrontaba un choque y empezaban los murmullos y empezaban este tipo de situaciones que eran bastante complejas. Y una situación que fue como súper didáctica y divertida, que me inspiró de una vez que me llegó, era que cuando terminábamos las reuniones colocábamos estas como típicas las caritas de los gatitos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué carita de gatito eres hoy de luego de esta reunión? Y ahí se podía vislumbrar, y una forma como súper didáctica de poder ver estas resistencias, porque el que elegía al gatito así agotado era porque realmente la situación le agotaba, le generaba esta resistencia. Y Exacto. aquellos que eran como el gatito alegre era como, oh sí, yo quiero este cambio y lo voy a formular.
pero realmente es un desafío bastante grande poder ver estas situaciones con el prisma súper claro, súper limpio, pulido, lo suficiente pulido para poder visualizarlas y abordarlas de manera adecuada. Perfecto, muy bien. Bueno, excelente contribución. Ahora, el prisma nunca está pulido porque el prisma tiene que ver cómo cada persona dentro de la Claro, organización tiene su claro, propio prisma, claro. su percepción del De distintos mundo, su colores historia. incluso, distintos colores. Ahí. Exactamente. Imagínense, después se forman grupos que también tienen sus propios prismas. O sea, esta es una complejidad, chiquillas, chiquillos, que Cristian, Cristian, tú quieres opinar y vamos cerrando ahí ya, ¿vale? Cristian, ¿Sí? ¿Me escuchan? sí, Cristian. Hola, mira, yo, bueno, me ha tocado liderar los procesos por 2 años consecutivos, por 2 periodos consecutivos como director del CIA Poeta Alfonso Mora de Tomé. Primero saludarlo a todos, agradecer también la intervención. Eh, Quizás yo le daría mucho énfasis también a que estas 6 dimensiones del cambio se pueden utilizar frecuentemente. Cada vez que tenemos y enfrentamos una situación de este tipo, a veces por todo lo administrativo que tenemos que dar cumplimiento, no hacemos este análisis. Creo que es un análisis muy profundo y que de verdad tiene mucho sentido con lo que nosotros podemos ver y tratar de mejorar cada día. Así que yo estoy más que satisfecho con el tema y la clase de hoy día, profe. Eso, gracias. Muy bien. Excelente. Miren, yo sé que ya estamos en la hora y no queremos quitarle ni un minuto de descanso. Entonces, solamente algunas cosas. Dos cositas. Uno, invitarlos a leer, ¿ya? Dos textos que he subido respecto a este tema, que tienen que ver, por entenderlo, los procesos, el modelo de proceso oculto de Robert Marshall, ¿ya? Y otro texto que también es como un breve ensayo que ahí les hice para ustedes, para que lo puedan leer y también generar discusión, digamos. Ahí podemos, porque como un ensayo podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con eso, pero tiene que ver con los procesos ocultos en el ámbito educativo, ¿vale? Entonces, por favor, leanlo, una invitación a eso. Y por último, decirles que vamos a continuar la otra semana con este mismo tema. Vamos a profundizar aún más con preguntas valientes cómo afrontar estos temas con los equipos, ¿vale? Vamos a entrar en el detalle, en la minucia, digamos, ¿ya? Entonces, eso, y también pedirle si alguien quiere cerrar con algún comentario con la clase completa de hoy día, con el profesor Ramírez y con quien les habla, para poder cerrar y irnos a almorzar, ¿vale? Gracias. Acá, Javier. Ronnie, Javier, sí. Si no, agradecer a ambos profesores por la exposición. Estuvo muy clara, estuvo muy interesante y sobre todo aquellos que, por lo menos en mi caso, he aprendido bastante. Así que eso, profesor, agradecerle la exposición y vamos a estar leyendo esos textos que eso nos va a ayudar también a desarrollar de mejor forma estos temas. Así que eso. excelente, sí, no son largos, la verdad que puede ser una lectura amena. ¿Alguien más? Y lo cerramos. ¿Alguien más? Patricia. Profesor, sí, agradecerle la contextualización de la realidad diaria que se vive en nuestras comunidades educativas. Creo que fue súper gráfico, ejemplificador y por sobre todo eh, mostrarnos la real importancia que tenemos nosotros de ver, o sea, todo el entorno, no solamente desde que cuando empezamos esta clase, sino que anteriormente cuando usted nos mostraba el Zoom, creo que ahí empezó como todo un tema que también nosotros tenemos que replantearnos todos los que trabajamos liderando los equipos directivos y los que trabajamos liderando las aulas también. Creo que fue tremendamente ejemplificador. Le agradezco infinitamente el nivel que usted y el profesor tienen, porque nosotros en el fondo nos sentimos agradecidos. Yo creo que muchos de los que estamos acá nos sentimos así porque es un curso pertinente, un curso con cosas súper actualizadas y eso uno lo agradece día a día. Así que muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Perfecto. Solamente decirles que el zoom va de lo individual, la mirada desde acá hacia lo lejos. Entonces, eso tenemos que ir acortando, alejando, y esa es la capacidad que tenemos que tener los líderes, pues, ¿ya? Bueno, lo dejamos hasta acá. No sé si alguien más, y lo dejamos hasta aquí. Un gusto, que descansen y nos estamos viendo. La invitación a leer, por favor, a revisar las diapositivas para la Chaito, que próxima estén clase. bien. Muchas gracias por todo.
Que Gracias, estén Joe. bien, un gusto, Buen fin de profesor. semana. Hasta luego, que estén Gracias. A bien. todos Excelente los. clase. Hasta Luego, Buenas gracias tardes, por muchas excelente gracias. clase. Profesor, Nos vemos. profesor, Gracias disculpe. por la clase. Sí, Estuvo muy, Hugo. muy buena. Profe, esta Chao, diapositiva gracias por la parece clase. que a las 12 me botó el Zoom y quisiera saber, ahora recién me pude volver a incorporar. ¿Esa actividad está en la misma plataforma? Sí, están todas las dos diapositivas, las dos presentaciones están ya en plataforma, Hugo. Listo, profesor. Muchas gracias. Muy amable. Fin de. Chaito, nos vemos. Chao, muchas Epsianos. Chao, gracias. compañeros. Chao, Ruth. Profesor, disculpe, una Muchas última gracias, que estén bien todos. ¿Quién habla? Yo acá, Natalia, de los textos, o sea, de las lecturas que están sugeridas en el módulo 3, hay varias. Usted mencionó un modelo para muchas. entender los procesos ocultos. ¿Y cuál es la otra que mencionó? Porque mencionó dos. Hay otra espérate, ¿cómo que se llama? Tiene un nombre que le puse, pero se me olvidó. Que No se temas, llama. no temas equivocarte sobre la relación de esfuerzo, las fuerzas que no se ven. Esa, las fuerzas que no se ven. Ya. Las fuerzas que no se ven, ya, vale. Gracias. Las fuerzas que no se ven, porque es eso, las fuerzas restrictivas que no se ven, ¿vale? Claro. Ok, vale. Muchas gracias, profesor. Ya, Nos pues. vemos. Ya, profesor, nos vemos todos. Chao, chao. Chao, que tengan un muy buen fin de semana. Chao, Gracias Cristian. por todo. Gracias. Muchas gracias, chao. Chao.